A esto se le conoce como una hoja de cálculo. ¿Vale? A esta. Las hojas de cálculos están compuestas o están dentro de archivos que se le conocen como libros. ¿Vale? Todo este archivo es un libro. ¿Cuántas hojas de cálculos puedo tener en un libro? Infinitas. Sin problema. ¿Sale? ¿De qué consta cuáles son las partes de Excel? Bueno, la parte de hasta arriba donde dice libro 1-Excel, a esa parte se le conoce como barra de título. Ahí voy a identificar cómo se llama mi archivo o bien la dirección donde se encuentra almacenado mi archivo. ¿Vale? La siguiente que se encuentra hasta arriba, que tiene maximizar, minimizar, restaurar o touch, se le conoce como estado de ventanas. Ahí yo puedo determinar si mi ventana está minimizada, está maximizada, está restaurada. ¿Sale? Hasta la mera esquina de arriba, estos cuadritos están acá. ¿Vale? Hasta acá se alcanzan a ver unos iconos pequeños. ¿Ya los ubicaron? Sí. A eso se les conoce como inicio rápido. ¿Vale? Inicio rápido a todos los que se encuentran hasta acá arriba. Esquina izquierda. ¿Vale? Superior. Esquina superior izquierda. ¿Vale? Posteriormente en la parte de abajo tenemos archivo, inicio, insertar, diseño de página. A eso se le conoce como Pestaña. barra de pestañas. Archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmula, datos, revisar, lista. A todo eso se le conoce como la barra de pestañas. ¿Vale? Y a la de abajo, es decir, a todo esto se le conoce como la cinta de herramientas o opciones de herramientas. ¿Hasta ahí vamos bien? Opciones de herramientas o cinta de herramientas. ¿Sale? Después viene esta parte de aquí. A esto se le conoce como el estado de celda en el que me encuentro. ¿Cuál? Estado de celda o el nombre de celda. A este. Aquí me va a decir exactamente yo en dónde me encuentro. ¿Por qué? Posteriormente a veces no voy a ver este cuadro y voy a estar buscando como loco, chilo, ¿dónde estoy? No veo dónde estoy. Bueno, entonces si me fijo, aquí me va a decir en qué celda me encuentro. ¿Sale? Estado de Después, celda. estado de celda. Después tengo mi formato de fórmulas. ¿Sale? Este es mi botón de fórmulas, o mejor conocido como Formulario. funciones. Ahí yo voy a identificar todas las fórmulas que yo puedo utilizar. Matemáticas, estadísticas, física, trigonometría, cualquier tipo de fórmulas que yo pueda utilizar, ahí los voy a encontrar. Pero este se utiliza por medio de un asistente. ¿Vale? Posteriormente lo vamos a ver. Después tiene esta barra. ¿Sale? Esta pequeña barra se le conoce como barra de fórmulas. Ahí voy a visualizar cómo está formada mi fórmula. ¿Qué fórmula estoy utilizando? ¿Qué sintaxis estoy manejando? ¿Sale? ¿Qué celdas estoy haciendo referencias? ¿Sí? Si yo tengo aquí en esta celda una fórmula, aquí voy a ver el resultado de la fórmula, pero acá voy a ver la fórmula que estoy utilizando. ¿Vamos? Luego tenemos al cuerpo del programa mi hoja de cálculo. Todo esto es mi hoja de cálculo. ¿Sí? Por la parte de arriba se dan cuenta de ABCD, a eso se le conocen como columnas. Y a este costado se le conocen como filas. Por consiguiente, la intersección entre una columna y una fila Es una celda, ¿no? Celda. Cada una de estas es una celda y tiene la capacidad para alojarte más de 255,000 caracteres cada celda. Santo ¿Vale? por Dios. Es decir, yo puedo poner aquí en esta celda todo el domicilio y si se van a dar cuenta, ustedes van a escribir como si invadiera otras celdas de acá. Pero
solamente es el contenido de esta celda. Yo puedo escribir acá, en la siguiente celda, y el contenido de aquí no se pierde. ¿Estamos? Sí. ¿Dudas hasta ahorita? Siguiente. Tengo los nombres de las hojas. ¿Sale? Tengo los barras de estado de las vistas de diseño de página. Barras de estado de las vistas de diseño de página. Y por último tengo mis barras de desplazamiento. ¿Sale? Barras de estado de diseño de página. Barras de desplazamiento. Las dos. ¿Sale? Ujú. ¿Dudas? No. ¿Seguros? Sí. Ahora sí. Entonces, voy a contar las firmas. Se los dejo. Necesito que me dibujen esta pantalla. Y que me coloquen los nombres que les acabo de dar. No. ¿Sabes que no quiero nada impreso? ¿Sale? No, obviamente no vas a poner todo de aquí. ¿Sale? Lo vas a hacer referencia, pero que le pongas... De que se llama así, ¿no? que Tal. identifiques. Y si ponemos mejor hacemos las partes para entenderle las cosas. ¿Me están grabando a mí? ¿Sale? ¿Dudas, chavos? ¿Dudas? Ya nada.